El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús iba a realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, el escogido, escúchelo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Breve momento de silencio para permitir que la palabra proclamada alimente nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos brinda amplitud y profundidad. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos ayuda a comprender que tu proyecto, tu propuesta, tus promesas, lo que pretenden para todos nosotros es alegría, plenitud y salvación. Y eso es lo que nos tiene reunidos aquí. Y eso es lo que nos permite en este segundo domingo del tiempo de la Cuaresma estar aquí junto a Él. Si queremos resumir el mensaje que la palabra de Dios nos presenta en este hermoso tramo de nuestro peregrinar, lo que acabo de señalar me parece que lo hace muy bien. En este día se nos invita a mirar de una manera más amplia y más profunda, reconociendo en el proyecto de Dios, en su propuesta, en sus promesas, camino seguro de vida, camino seguro de salvación.
Por eso resulta particularmente interesante el hilo conductor que podemos encontrar en cada uno de los textos que se acaban de proclamar. La primera lectura que escuchamos está tomada del libro del Génesis, y ahí se nos presenta cómo el Señor invitó a Abraham a mirar de una manera más amplia, mirar de una manera más profunda, aprender a mirar con los ojos de Dios. La segunda lectura que acabamos de escuchar, tomada de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, establece un contraste sumamente interesante. Aquellos que se ocupan simplemente de las realidades terrenas, pero aquellos que reconocen que nosotros somos ciudadanos del cielo. Contraste brutal. Y por su parte, la palabra evangélica proclamada está situada en el capítulo 9 ¿de cuál evangelio? Evangelio según San Lucas. Y aquí de un modo particular se nos invita a todos a caminar con Jesús, subir a la montaña con Él. Dos notas interesantes que no quiero dejar pasar, características de ese hermoso relato tomado del capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Sabemos que este texto tan significativo y emblemático lo encontramos en los diversos evangelios, cada cual con su toque particular. En Lucas hay dos detalles que llaman poderosamente la atención. Señala el texto, lo escuchamos de entrada, que luego de que Jesús le presentó a sus discípulos la realidad de lo que le iba a suceder. Ustedes saben que Jesús siempre todo lo ponía encima de la mesa, no se guardaba nada debajo o dentro de la manga, sino que todo sobre la mesa, todo claro. Y les dijo de un modo contundente que él iba a padecer, que después iba a morir y que posteriormente iba a resucitar. Que después de ello invita a tres de los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que la voluntad de Dios sea una feliz y concreta realidad. Y en medio de esa experiencia de oración es que Jesús se transfigura delante de ellos. Detalle interesante. Otro detalle importantísimo, característico del Evangelio de Lucas, es que cuando Jesús se transfigura y se aparecen estas figuras, Moisés y Elías, señala Lucas el titular de la conversación, distinto a los demás evangelios. Dice el texto que cuando se reúnen, que cuando están los tres iluminados, estaban hablando del éxodo que Jesús iba a pasar en Jerusalén. Los otros evangelios no hacen ese planteamiento. Por eso hablo de que en el Evangelio de Lucas tenemos por lo menos el titular de la conversación que Jesús, Moisés y Elías tuvieron en aquel lugar. Pero interesante el tema de la conversación, porque el evangelista Lucas lo define, reitero una vez más, como el éxodo que Jesús iba a vivir en Jerusalén. Interesante esas palabras, el éxodo. La memoria viene al Antiguo Testamento. El camino del éxodo fue un camino ¿de qué? Camino de liberación. Así que la experiencia de Jesús, el camino de Jesús es por tanto un camino ¿de qué? De liberación, de libertad para todo ser humano. Y que por tanto es importante mirar la realidad de Jesús de una manera mucho más amplia, de una manera mucho más profunda, para descubrir la intención de fondo que tiene Jesús en todo su quehacer, en todas sus palabras y en todas sus acciones. Dicho eso, entonces nos damos cuenta cómo el acontecimiento tan maravilloso de la transfiguración del Señor se constituye en un bálsamo, en un aliento, en una motivación, en una promesa que se hace realidad. ¿Por qué digo esto? Hemos estado insistiendo en las pasadas semanas cómo Jesús se tuvo que desenvolver difícil,
donde habían unas profundas desigualdades en el orden político, en el orden social, en el orden económico, inclusive en el orden religioso. Profundas desigualdades y profundas dificultades. Y para colmo, para aquellos pobres discípulos, como dije hace un rato, aparte de vivir en un escenario de tanta discrepancia social, política, económica y religiosa, a Jesús se le ocurre la brillante idea de decirle que va a padecer, que va a morir y que después de todo eso va a resucitar. ¿Cómo te cae eso? ¡Ay, qué pesado! Cualquier semejanza es pura coincidencia. Porque a la hora de la verdad, ¿qué sucede? A la hora de la verdad es lo que vivimos nosotros, ¿cierto o falso? Vivimos en profundas desigualdades en el orden político, social, económico y en las circunstancias. Para completar eso, al Padre Ángel se le ocurre desde que empezó la Cuaresma decir que hay que convertirse, decir que hay que ver los excesos y las deficiencias, decir que hay que estar pendiente de las tentaciones y tener cuidado de que no resbale y me vaya por el risco. Está fuerte. Es mucho con demasiado, ya lo dijeron por aquí. Es bueno hacerlo. Darnos cuenta de aquellas cosas en las que podemos resbalar e irnos por el risco. Las tentaciones que se presentan en la vida. Es importante definirlas para evitarlas, superarlas, o batearlas, etcétera, etcétera. Sí, hay que hacerlo. ¿Es válido? ¿Sí o no? Solamente eso. Por esa razón, el acontecimiento de la transfiguración nos invita a ver la otra cara, la otra parte de la historia. Porque está bien que yo me convierta, vea los excesos, vea las deficiencias, identifique las tentaciones, pero si me quedo simple y llanamente con eso, hago la mitad del trabajo. Mirar hacia dónde es mirar hacia el futuro, es mirar con amplitud, es mirar y descubrir al Señor presente en nuestras vidas. Es saber que este ejercicio que da trabajo, que no está fácil, que es complicado, que a veces quiero, que a veces no quiero, pero me va a traer frutos y beneficios, porque el fin último de ello, ¿cuál va a ser? Que mi vida va a ser transformada, que voy a ser transfigurado por la gracia, el amor y la misericordia de Dios. El propósito de eso. Porque si simplemente yo lo dejo en que me voy a quitar unas cosas de encima, reitero, hago la mitad del trabajo. Lo importante es que si yo quito unas cosas, de que entonces yo me voy a llenar. Y ahí entonces las promesas o la propuesta importante y actual, porque tengamos presente lo siguiente: nosotros, el común de los mortales, nosotros los seres humanos, nosotros los que andamos en patines todos los días, por lo general, lo normal es que lo que vemos es lo inmediato. Examinemos un día normal de nuestras vidas. Suena el reloj, me levanto. Tengo que correr a hacer las cosas, ducharme, prepararme, tomarme un café, si acaso. Salgo corriendo como un demente por ahí a llevar a los muchachos al colegio. Y el tapón. Y si me toca viajar para la zona metro, me espera el carril de 5 y pico.
A 5,5 y a veces cuida. Lo inmediato. Por poner un ejemplito, no sigo porque si no nos vamos a deprimir todos, ¿verdad? Deprimimos todos. Lo inmediato. Esa es la realidad nuestra ordinaria, ¿cierto o falso? Tenemos que resolverlo inmediato. Llego al trabajo, voy a la oficina médica, realizo el trabajo, viro, busco a los muchachos, hago aquello, hago lo otro. Siempre estamos sujetos, o en la mayoría, en lo ordinario de nuestras vidas, estamos sujetos a lo inmediato. Y se nos olvida ejercitarnos en torno a la mirada más amplia. Otro ejemplo para ilustrar esto. Cogemos un cantazo, de esos cantazos que la vida a veces nos da. Y obviamente cuando uno coge un cantazo, de esos cantazos duros que la vida nos da, en ciertos momentos, pues obviamente nos quedamos mirando al dedito que se me dobló. Me quedo mirando ahí. Pero siempre debe llegar el momento que mire más allá del dedito que se me dobló. Y cuando comienzo a mirar, a levantar mi mirada y a mirar o a contemplar de una manera mucho más amplia, la vida me enseña siempre algo. Siempre tengo la oportunidad de aprender algo. Siempre hay la oportunidad de dar un paso adelante y yo sentirme transformado, transfigurado. Mirada amplia. Un último detalle. En muchas ocasiones, cuando yo vivo el sacramento de la reconciliación o de la confesión con ustedes, que es un sacramento impresionante, este elemento de la transfiguración ahí se da de una manera brutal. Nosotros los curas eso nos lo disfrutamos, porque usted llega cabizbajo, apagado, temeroso, etcétera, 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 y cuando recibe esa bendición que se levanta de la silla, usted es otro. A veces pasa en la consejería profesional y todas esas cosas también sucede eso. Los que trabajamos con la gente. Pero un detallito interesante que yo le digo a mucha gente. Lo que usted trajo como pecados y faltas, de aquí en adelante se convierte en un proyecto de vida, en una agenda de trabajo. Porque de eso se trata. O sea, lo que yo llevo al sacramento como pecado, como faltas, que me escocoteé, que fallé, etcétera, 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 gracias a la bendición de Dios que me absuelve, a la oportunidad que Dios me da, entonces eso se convierte en agenda de trabajo. Eso se convierte en proyecto de vida. Para entonces yo dar un paso, ¿qué? Un paso adelante. Lo que anteriormente se decía el propósito de enmienda, ¿verdad? Las categorías teológicas tradicionales, que se decía el propósito de enmienda de que hago el firme compromiso de nunca más volver a pecar. Y uno dice, uy, Dios mío, eso está difícil. Traducido a la actualidad es que de ahí en adelante yo tengo un ¿qué? Un proyecto de vida, un proyecto de trabajo, para seguir dando pasos adelante en mi vida que me ayuden a ser transformado, iluminado, fortalecido y sobre todo abrazado por el infinito amor de Dios. Así que, ¿qué más pedir? Qué hermoso momento de este caminar en este tiempo cuaresmal, que podamos ver tanto una dimensión como la otra. Y sobre todo reconocer que el camino al cual hemos sido invitados es un camino fascinante que tiene como único propósito de parte de Dios que nosotros seamos tocados profundamente por su infinito amor. Así que continuemos adelante, dejémonos tocar y transformar por Él. Hagamos el firme propósito de que nuestras vidas sean transfiguradas por Él y que el Señor siga dándonos la fuerza para dar pasos adelante en el camino de la vida, pasos adelante en el camino de la fe. Que el Señor
nos bendiga.